Un cordial saludo para cada uno de ustedes, deseando por sobre todas las cosas que la bendición del Todopoderoso sea sobre sus vidas. Sean bienvenidos a este espacio que compartimos a través de las redes sociales titulado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos compartiendo a través del canal de YouTube de Diarpa Media y a través del podcast de Spotify bajo el mismo nombre. Gracias por estar con nosotros. Quiero compartir con ustedes el día de hoy un mensaje que hemos titulado Pies Descalzos. Un mensaje que de antemano quiero decirlo, nada tiene que ver con la afamada canción de Shakira, sino que es un mensaje que nos va a dar luces bien interesantes acerca del llamamiento al servicio. Si usted es una persona que en su corazón tiene el deseo de servir a Dios, de convertirse en un instrumento útil a través del cual sea manifiesta su gloria y su poder, creo que este mensaje definitivamente es para usted. Quiero invitarlo para que primeramente vayamos a la palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Estaré compartiendo esta porción de la palabra del Señor conforme a lo que nos habla la nueva versión internacional y estaremos hablando precisamente del llamado de un hombre como Moisés al gran ministerio que Dios le entregó. Dice la palabra del Señor: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Esta preciosa porción de la palabra nos comparte el día en el cual Dios apenas está llamando a Moisés a un ministerio grande a través del cual, como conocemos en la palabra del Señor, él era llamado para llevar a libertad al pueblo de Dios, a los hebreos de la cautividad de los egipcios. Pero creo que hay una serie de cosas bien interesantes que a partir de aquí podemos aprender cada uno de nosotros, entendiendo el llamado que también Dios nos hace a cada uno de nosotros en el cumplimiento de los planes y propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. Así que quisiera proceder para que poco a poco desglosáramos esta porción de la Sagrada Escritura y comenzáramos a entender qué es el mismo modus operandi que Dios puede llegar a tener para con cada uno de nosotros en el llamamiento que Él nos hace. Primeramente quisiera que fuéramos a ese primer versículo en el capítulo 3 del libro de Éxodos, donde la palabra del Señor dice que un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Y yo creo que aquí lo primero en este verso, lo que podemos destacar es como el momento en que llega el llamamiento, el momento de gloria en la vida de Moisés lo encuentra precisamente en un momento en el cual él estaba trabajando. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos que cuando nos llegue ese momento es bueno que el Señor nos encuentre en un momento en el cual estamos siendo útiles, estamos siendo productivos. Porque creo que el Evangelio no está diseñado para gente que deja procrastinar las cosas, que deja todo para después, para la gente que no es productiva. Creo que el llamamiento del Señor está hecho y está diseñado, el Evangelio como tal, para gente que es de avanzada, para gente que tiene proyección, para gente que está dispuesta a servir, a trabajar en cualquier lugar y en cualquier área donde es sensible a cualquier necesidad que esté ocurriendo. Porque creo que el Evangelio está diseñado para ese tipo de personas. Hagamos un ejemplo simple, y es que cuando nosotros tenemos en el corazón el sentido de honrar al Señor, por ejemplo, a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas o de nuestras primicias, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir del fruto de nuestro trabajo. El Señor está llamando a gente que esté interesada, a gente que quiera ser productiva. Dios no está llamando a gente que no tiene nada que hacer. Dios no está interesado en llamar gente que está cruzada de brazos, sino aquellas personas que tienen el sentido en su corazón de ser instrumentos útiles, no solamente para su obra, sino en cualquier área y en cualquier circunstancia de la vida. Por eso encontramos en Moisés un hombre que se encuentra cuidando unas ovejas que ni siquiera son de él, son ovejas propiedad de su suegro. Pero ese momento de trabajo, ese momento en el que él está siendo productivo, es el momento en el cual Dios llama su atención. Continúa en ello y encontramos como en los versículos 2 y 3 de esta porción de la Sagrada Escritura, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, encontramos ese preciso momento en el cual Dios está llamando a Moisés. Dice la Sagrada Escritura: estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas,
pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Y creo que esta porción de la palabra nos habla acerca de algo bien interesante. Y es que Dios, de una u otra manera, está llamando nuestra atención. Y lo está haciendo con un propósito en particular. Y es para que nosotros caminemos conforme a los planes y propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cómo es la expectativa personal que cada uno de nosotros tiene en cuanto a los encuentros personales con el Señor? No buscamos al Señor para ver qué puede hacer el Señor por nuestras necesidades. Esa es nuestra mentalidad, pero creo que es una mentalidad que definitivamente tiene que ser cambiada y que tiene que ser transformada en nuestras vidas. Lo ideal es que nosotros busquemos al Señor para conocer de qué manera nosotros podemos sumarnos y ser productivos en los planes y propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y ese momento es en el cual todas las peticiones, todos los deseos, toda necesidad y circunstancia que nosotros estemos atravesando pasan a un plano en el cual para Dios se convierten simplemente en añadidura. Pero nuestra necesidad, nuestra circunstancia, nuestro problema que estemos atravesando, el tiempo difícil que estemos de repente viviendo, no tiene que ser la razón de ser por la cual nosotros nos acerquemos a la presencia del Señor. Porque no estamos llamados a buscar sus manos, estamos llamados por sobre todas las cosas a buscar su rostro, a buscar su presencia. Entonces continúo y entiendo algo bien interesante que la palabra del Señor nos relata acerca del llamamiento de otro personaje muy importante en la Sagrada Escritura. Y lo tomo del Nuevo Testamento. Este ejemplo lo tomo de Saulo de Tarso antes de convertirse en el apóstol Pablo, donde el libro de Hechos de los Apóstoles registra en el capítulo 9, del verso 5 al 6, algo bien particular, algo muy interesante. Dice la palabra del Señor en ese momento. Él dijo, hablando de Saulo de Tarso, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto está en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo registra el apóstol Lucas, en el capítulo 9, versículos 5 al 6, y lo detalla de esta manera la versión Reina Valera. El apóstol Lucas registra este encuentro personal de Saulo con Jesús en una manera muy interesante, y es que Jesús se encuentra a Saulo persiguiendo sus propósitos personales, que eran perseguir a los primeros creyentes. Esos son los propósitos que hay en el corazón de Pablo, pero fíjate que nada tienen que ver con los propósitos del Señor. Y esto tiene que cambiar también nuestra mentalidad. ¿A qué voy yo a la casa del Señor? Busco a Dios en la persecución de los propósitos que yo tengo y busco la manera a través de la cual Dios sea útil en los propósitos personales que yo tengo. Cuando nosotros encontramos este encuentro personal transforma automáticamente la vida de un hombre como el apóstol Pablo. Y por eso la Sagrada Escritura registra una frase de Saulo que es conforme a lo que realmente hay en el sentir del Señor. Saulo hace algo bien interesante, y es que en ese encuentro con Jesús hace una pregunta muy profunda, muy directa, y dice, ¿qué quieres que yo haga? De repente ese Saulo hubiera tenido la mentalidad que muchas personas tienen en este tiempo cuando desean en su corazón un encuentro personal con el Señor. Capaz que habría sido decirle a Dios, decirle a Jesús en ese momento cuáles eran las necesidades que él tenía. Bueno, Jesús, aprovechando que estás aquí, que nos acabamos de encontrar, te quiero contar que tengo este problema financiero, tengo este problema, en fin, todas las circunstancias y todas las problemáticas que le hubiera podido plantear. Sin embargo, nuestro Saulo tiene un cambio totalmente de mentalidad. Se aparta, se aleja de los propósitos personales y entiende que si Jesús está aquí en la ecuación es porque hay algo que va a demandar de parte de él. Y sale esa pregunta tan profunda en la que dice, ¿qué quieres que yo haga? Se me ocurre pensar si es la mentalidad en la cual nosotros podemos llegar a nuestras iglesias. Se me ocurre pensar si cuando llegamos a la casa del Señor se nos ocurre plantearnos por un momento el interrogante, bueno, hoy estoy aquí en la iglesia, estoy en la casa de Dios. ¿Qué querrá Dios que yo haga hoy? O venimos con la mentalidad de hoy viene a la iglesia porque tengo la expectativa de que Dios haga esto en mi vida en particular. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, y creo que el apóstol Pablo nos da un ejemplo bien interesante al respecto, en el cual nosotros podemos plantearle al Señor exactamente este mismo interrogante. Dios, hoy estoy en tu casa, hoy estoy en tu presencia, esta es la casa de Dios y sé que tu presencia habita y se mueve con poder y con toda libertad en este lugar, Señor. Y ya que tú estás aquí, Dios, quisiera preguntarte qué es lo que quieres que yo haga. Sin embargo, para un hombre como Moisés, regresando a lo que estamos compartiendo en el libro de Éxodo, antes de conocer ese propósito divino, Dios hace un requerimiento en particular. Y en este requerimiento que Dios hace a un hombre como Moisés, damos el nombre a este mensaje de pies descalzos. Aquí vamos a entrar mucho más en profundidad de por qué el nombre de este mensaje.
Dice la palabra del Señor en los versículos 4 y 5, conforme a la Nueva Versión Internacional y el capítulo 3 del libro de Éxodo, dice que cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. La versión Reina Valera registra, quítate el calzado de tus pies. Dentro del tiempo que uno como predicador se toma para la preparación del mensaje, comencé a investigar qué significaba este contexto dentro del cual Dios habla a Moisés. ¿Por qué Dios le está diciendo a Moisés que antes de plantearle, antes de decirle el propósito, antes de decirle el proyecto y el plan que él tiene para con el pueblo hebreo, lo primero que le dice es, Moisés, espérate un momento. Antes de que tú y yo hablemos, antes de que yo te revele la razón por la cual yo te estoy llamando, necesito que lo primero que tú hagas es que te quites el calzado de tus pies. Este contexto, esta idea, esta frase en la cual Dios habla y le pide que se quite el calzado, que se quite las sandalias, llama mucho mi atención y me plantea el interrogante acerca de qué significado podía tener al respecto. Y en ese sentido encuentro 4 interpretaciones que considero que las 4 son sumamente válidas y que podemos compartir a partir de este mensaje, y por eso el nombre que hemos colocado a este mensaje de pies descalzos. La primera interpretación que podemos entender es que primero que todo entendamos que Moisés es hebreo, es decir, es parte del pueblo de los esclavos, y los esclavos no usaban calzado. El calzado estaba destinado únicamente para los egipcios, pero no para los hebreos. Los esclavos andaban descalzos, no tenían ni siquiera derecho, no tenían ni siquiera recursos para calzar sus pies. Y Moisés está usando un calzado cuando es algo que es de uso exclusivo únicamente de los egipcios. Cuando Dios le dice a Moisés acerca de quitar el calzado de sus pies, es decirle, quítate lo que no es tuyo, quítate lo que no te pertenece, quítate, Moisés, lo que no hace parte de tu identidad, lo que no hace parte de tu origen, porque tú eres hebreo, es decir, tú eres mi pueblo, tú no eres egipcio. Quitémonos de todo aquello de repente que nosotros nos está quitando la posibilidad de entender que Dios nos ama tal y como nosotros somos. Que Dios no quiere de nosotros una identidad acartonada, algo lejano al modelo original con el cual Dios nos hizo. Dios fue quien decidió que tú fueras como tú eres. Dios decidió que tú fueras hombre o que fueras mujer. Dios decidió que fueras de la nacionalidad que tú eres. Dios decidió el color de tu piel. Y Dios dentro de todo eso tiene siempre un plan y un propósito, y no hay razón por la cual nosotros tengamos que alterar ese modelo original, porque en esa originalidad, como Dios te hizo justo allí, es como Él va a manifestar su inmensa gloria y su poder. Una segunda interpretación que nosotros podemos entender al respecto es que el calzado es la manera como nosotros nos protegemos a nosotros mismos del suelo, es decir, de las impurezas, de las asperezas, de la contaminación. Por dar un ejemplo, cuando tú caminas descalzo corres el riesgo de pincharte el pie con alguna piedra o alguna cosa que hay en el suelo. Si de repente estás con tus pies descalzos y pisas agua por allí en la calle y es un agua que está contaminada, hay una gran posibilidad de que tú puedas contraer algún virus, alguna bacteria que se meta por entre las uñas de tus pies. Tus pies están cargando el peso total de tu masa corporal, tus huesos, tus fluidos, tus músculos, todos están soportados sobre tus pies. Los pies son los cimientos de tu cuerpo en su totalidad. Y cuando entendemos este contexto a través del cual Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies, es una manera a través de la cual le dice, no tienes que protegerte a ti mismo, Moisés. De aquí en adelante tu protección soy yo. Yo soy quien te va a guardar, yo soy quien te va a proteger y yo soy quien te va a cuidar. Comencemos a entender algo. Realmente, dentro de un contexto humano, ¿crees que Moisés estaba en la capacidad, dentro de sus talentos o sus capacidades, de ser capaz de enfrentar la furia y el poder y la autoridad de un hombre como Faraón y su ejército? Para nada, no tenía las condiciones. Pero es una manera a través de la cual Dios comienza a decirle, para yo usarte, tienes que olvidarte de cualquier tipo de protección que tú consideres en tus fuerzas que es suficiente. A partir de aquí, tu protección por sobre todas las cosas, Moisés, soy yo. Nada tiene que depender de ti. En adelante, todo lo que tú hagas tiene que depender únicamente de lo que yo te diga que hagas, porque yo soy quien iré delante tuyo. Una tercera interpretación que nosotros podemos entender se basa en lo que Dios le dice a Moisés cuando le dice, esta es tierra santa, y tu calzado, que es algo artificial, de una u otra manera te está apartando de lo que soy yo, te aparta de mi santidad, te aparta de la pureza de lo que yo soy. Y esta palabra me lleva a mí a entender esta interpretación acerca de cuáles serán las cosas de las cuales de repente un día como hoy tenemos que descalzarnos.
¿Cuáles son las cosas que de repente no se están apartando de ese contacto con la tierra del Señor, con los planes del Señor, con los propósitos del Señor, con la santidad del Señor? ¿Qué es lo artificial que te está alejando de Dios? ¿Qué es aquello de lo cual tienes que descalzarte el día de hoy que no te permite caminar conforme a los planes y propósitos que el Señor desde lo eterno ha trazado para ti? Pensemos por un momento, hagamos la introspección muy a conciencia delante de la presencia del Señor y permitámonos el privilegio de quitarnos y de renunciar el día de hoy a todo aquello que nos está apartando de caminar en la dimensión de lo que el Señor quiere que nosotros caminemos, en los planes y propósitos que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. La cuarta interpretación que puedo compartir contigo como tal es que la tierra en su naturaleza realmente no es santa, sino que un escogido de Dios, un hombre, una mujer de Dios que lleva la unción del Señor donde quiera que va, es quien tiene el poder y la autoridad para santificar la tierra cuando sobre ella se posa la planta de sus pies. Esto me recuerda automáticamente lo que habla el profeta Isaías en el capítulo 61 cuando dice: el Espíritu de Jehová el Señor está ¿sobre quién? Sobre mí, sobre cada uno de nosotros, sobre el hombre de Dios. Ahí está el Espíritu del Señor. Nosotros tenemos que quitarnos la idea acerca de que las cosas, de que los objetos, de que lo inmaterial, de que lo que no tiene vida pueda llegar a tener alguna facultad para santificarnos. En el momento en que nosotros lleguemos a considerar que lo inerte, que lo que no tiene poder, que lo que no tiene autoridad pueda llegar a santificarme, estoy un paso más cerca de convertirme en un idólatra. Y todas aquellas cosas que de repente querramos que nos pueden dar algún tipo de poder, algún tipo de unción o algún tipo de característica de santidad, que es algo totalmente material, que no tiene vida, es algo que le está robando la gloria al Señor. Voy a tomar un ejemplo simple. Yo soy una persona que me gusta usar mucho pulseras. Pero imagínate que alguien viene y dice que si usted se coloca esta pulsera, usted va a experimentar la gloria del Señor. Si usted se coloca esta pulsera, va a experimentar la unción del Señor. Cosas sobrenaturales y poderosas van a suceder. Entonces alguien viene y coloca la fe ya no en el Señor. Coloca la fe en la pulserita. Y entonces comenzamos a autosugestionarnos en que me puse la pulsera. Estoy sintiendo la gloria y el poder del Señor. Mentira, no tiene nada que ver con la gloria y el poder del Señor. Estoy dándole a un objeto inmaterial atribuciones que no le corresponden y están apartando mi mirada de quien es el único digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, del único que tiene poder y autoridad de santificarme a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, si el poder y la autoridad está sobre cada uno de nosotros, donde quiera que se pose la planta de nuestros pies, es donde nosotros tenemos el poder y la autoridad para que las cosas sean santificadas. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 24: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Pero no porque lo convirtamos en un agüero, sino que en esta porción de la palabra el Señor determina que toda tierra que los hombres pisaran en la conquista de la tierra prometida iban a poseerla por cuanto estaban caminando en los planes y en los propósitos del Señor. El territorio que Dios delimita bajo la planta de nuestros pies no es para posesión nuestra como tal, porque en esta tierra venimos sin nada y sin nada nos llevaremos. Está determinado para el cumplimiento de los propósitos para los cuales Dios en esta tierra cada uno de nosotros nos ha colocado. De manera que las cosas no son las que nos santifican. Un ungido de Dios donde llega es el que tiene el poder y la autoridad para santificar la tierra en el nombre poderoso de Cristo Jesús y con la preciosa unción de su Santo Espíritu. Cuando nosotros, insisto, le damos atribución de santidad a las cosas, estamos un paso más cerca de convertirnos en idólatras. Continúo. Este último verso, el versículo 6 en el capítulo 3 del libro de Éxodo, me gusta mucho porque es el momento en el cual Dios se revela a Moisés. Es como que Dios se coloca su mejor traje y se presenta tal y como es. Y de su boca salen estas preciosas palabras hablándole a Moisés, diciéndole: Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vaya preciosa presentación que Dios se hace de sí mismo. Pero sin embargo esto tiene un efecto bien interesante. Dice la palabra que al oír esto Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Comienzo a inquietarme al respecto y ¿por qué tendría Moisés miedo de mirar al Señor? ¿Qué generaría el temor en el corazón? ¿Qué generaría el miedo en el corazón de Moisés? Ese momento que aparentemente nos puede parecer como tan glorioso y tan precioso. Y bueno, es que la presencia del Señor, recordemos que por sobre todas las cosas es la luz. Y cuando la luz aparece se revela nuestro pecado. Cuando la luz aparece se revela lo peor de nosotros.
Cuando la luz aparece, se revelan las cosas que nos avergüenzan. Por eso, cuando Moisés recibe el llamado para cumplir el propósito del Señor, aparecieron automáticamente todas sus excusas, todas sus falencias y todas sus imperfecciones. Dios, después de revelar a Moisés todo el proyecto que tenía acerca de cómo iba a tener que enfrentar a Faraón y que el objetivo era llevar al pueblo a libertad para que se convirtiera en una nación, ahí florecieron precisamente todas las excusas habidas y por haber que tenía Moisés. Me imagino a Moisés tratando de convencer a Dios de lo contrario, diciéndole, Dios, creo que te equivocaste, yo no soy la persona indicada, mírame, yo soy hasta malo para hablar, no sirvo para hablar en público, soy tartamudo, la lengua se me pega, peor todavía, si supieras lo que yo hice, hace unos años atrás yo maté a un egipcio, hay sangre en mis manos de un hombre. Y Dios de repente creo que mira a Moisés y le dice, ¿sabes algo, Moisés? Tienes toda la razón. De repente vos no te sentís digno de ser un hombre que cumple con un propósito de esto. Si sabes algo, Moisés, yo pienso lo mismo. No eres digno como tal. Por eso es que tú no vas en tu nombre. Por eso es que tú no vas en tus fuerzas. Por eso es que tú no vas en tus talentos, Moisés, ni en tus capacidades. Tú vas en mi nombre, porque mi gloria no la comparto con nadie. Yo uso lo vil, yo uso lo que el mundo desprecia, y en ello es donde manifiesto mi gloria y mi poder. Y creo que esta porción de la palabra lo que nosotros nos lleva a entender cómo la obra de Dios, cómo todo lo que hagamos para el servicio en la casa del Señor, todo lo que hagamos incluso fuera de la iglesia, que sirva para glorificar al Señor, se hace simplemente por el inmenso amor y por la gran misericordia que Él tiene para con cada uno de nosotros. No se trata de nosotros, no se trata de nuestros talentos, no se trata de nuestras capacidades, como tampoco se trató para un hombre como Moisés. Se trata simplemente por el inmenso amor y la misericordia que Dios tiene para usarnos a cada uno de nosotros, que somos vasos viles. Y en ellos es donde Dios vierte su gloria y su poder para manifestarse y revelarse hacia el mundo, hacia aquellos que no le conocen, hacia aquellos que están necesitando una palabra de poder y autoridad que salga de nuestros labios, pero que no sale de nuestro corazón, sale primeramente del corazón del Señor por sobre todas las cosas. Sin embargo, pasarían muchos años para que Moisés entendiera esto, para que Moisés entendiera que las cosas funcionan simplemente por la presencia del Señor, por su inmensa gloria y por su gran poder. Y cuando nosotros entendemos esto, cuando entendemos que todo lo que aprendamos en el orden de Dios, esto conlleva para cada uno de nosotros una promesa tan grande que Dios habla a nuestras vidas. Simplemente este mensaje tiene como propósito motivarnos a cada uno de nosotros a acercarnos delante de la presencia del Señor tal como Él nos está llamando. Moisés es un hombre que pasaría muchos años para lograr entender que detrás de esto todo estaba simplemente en la presencia de Dios en su vida, no en sí mismo. Por eso la palabra del Señor nos habla en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículos 14 al 19, muchos más años más adelante. Dice la palabra del Señor, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que haya dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Esta preciosa promesa Dios se la da a un Moisés que ha sido transformado, a un Moisés que ha sido cambiado, a un Moisés que sabe que más allá de sus excusas, que más allá de sus condiciones humanas que son sumamente limitadas, por sobre todas las cosas es un Moisés que está reconociendo que este camino ha sido andado simplemente por el inmenso amor y por la gran misericordia que Dios tuvo para con él y para con su pueblo. La obra del Señor se trata únicamente de Él. No se trata de nosotros. Todas las cosas que nosotros en adelante emprendamos, que sean siempre para la gloria del Señor, pero que no sean simplemente por creernos que es por nuestra capacidad o por nuestro talento, porque aún todas esas capacidades y talentos que podemos ser, vienen simplemente de parte del Señor. Y Él es quien le place usarnos conforme a lo que Él quiere y conforme a lo que en este tiempo Él quiere obrar en nuestras vidas. Pero nunca se nos olvide que por sobre todas las cosas Dios no comparte su gloria con nadie. Para nosotros simplemente tiene que ser un enorme privilegio el permitirnos el ser usados por el Señor para que otras personas allá afuera conozcan que este es un Dios grande, que salva, un Dios que perdona, un Dios que sana toda dolencia y toda enfermedad, pero que por sobre todas las cosas es únicamente Él quien se lleva la gloria, la honra, la alabanza y toda la oración. Para mí, como siempre, es un privilegio poder compartir contigo de cada palabra que el Señor nos entrega aquí en casa, en la iglesia cristiana y en la comunidad, en la ciudad de Clifton, aquí en el estado de New Jersey.
Y quiero darle gracias también a todo el equipo técnico de Diarpa Media que nos permite compartir cada semana la palabra del Señor a través de este canal de YouTube de Diarpa Media y a través del podcast que estamos transmitiendo en Spotify. Nos veremos prontamente en una nueva oportunidad, deseando por sobre todas las cosas que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Gracias por estar con nosotros y como siempre, que Dios les bendiga.